Saludos, bienvenidos un día más a Euronews Hoy. Como cada día les actualizamos la situación de la guerra en Gaza. Según el Ministerio de Sanidad, dirigido por Hamás, al menos 20.000 personas han perdido la vida en la franja desde que Israel comenzó su ofensiva militar tras los ataques perpetrados por el grupo terrorista el pasado 7 de octubre. En Hispanoamérica, las protestas en Argentina contra las medidas del gobierno de Milei van en aumento. En el mundo del deporte, la justicia europea ha dado la razón a la Superliga frente a la UEFA y FIFA. Dictamina que estos entes deportivos abusaron de posición dominante en su actuación contra la creación de la Superliga de Fútbol, proyecto en el que actualmente solo permanecen Real Madrid y Barcelona. Comenzamos con los titulares del día. Dramáticas cifras. Al menos 20.000 personas han muerto desde que Israel comenzó su guerra contra Hamás tras los mortíferos ataques del pasado 7 de octubre. Un pacto entre Francia y Alemania permite que se llegue a un acuerdo para la reforma de las normas fiscales europeas. Macron defiende el controvertido proyecto de ley de inmigración y niega que marque un giro del gobierno hacia la derecha mientras se suceden las protestas. Alex Saab, un aliado del presidente de Venezuela, es liberado por Estados Unidos a cambio de 10 prisioneros estadounidenses. Al menos 20.000 personas han muerto en la franja de Gaza desde que Israel comenzó su ofensiva militar tras los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Así, alrededor de 300 personas han fallecido cada día desde el inicio del conflicto bélico sin tener en cuenta una semana de tregua. Los datos proceden del Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás. A pesar de la insistente presión internacional, la votación en la ONU sobre una resolución de alto el fuego en Gaza se ha vuelto a retrasar a petición de Estados Unidos. El sufragio de la resolución, redactada por Emiratos Árabes Unidos, se ha pospuesto de manera repetida en un esfuerzo por evitar un tercer veto estadounidense desde que comenzó el conflicto. Los últimos informes sobre el terreno hablan de intensos combates callejeros en la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza. Las tropas israelíes han difundido más imágenes de lo que, según las FDI, es la vasta red de túneles utilizada por Hamás en la franja de Gaza. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descarta un alto el fuego en Gaza antes de la eliminación de Hamás. Todos los terroristas de Hamás, del primero al último, son hombres muertos andantes. Solamente tienen dos posibilidades: rendirse o morir. En la organización Médicos Sin Fronteras están preocupados por las continuas restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. La Organización Mundial de la Salud también señala que la mezcla tóxica de enfermedades, hambre y falta de higiene y saneamiento se suma a la desesperación de la población en la franja de Gaza. El líder de la oposición rusa, encarcelado Alexei Navalny, sigue en paradero desconocido 15 días después de su desaparición dentro del sistema penitenciario ruso. Su equipo dijo la semana pasada que Navalny había sufrido un incidente de salud grave. Creen que fue provocado por el hambre. El Kremlin guarda silencio. Navalny cumple una pena de prisión por cargos de fraude. En agosto fue condenado a otros 19 años de cárcel en una colonia de régimen especial por extremismo. El líder opositor insiste en que los cargos en su contra son políticos. En Belgrado, capital serbia, prosiguen las protestas por supuesto fraude electoral. La oposición denuncia irregularidades en las legislativas del pasado fin de semana y el gobierno ha aceptado repetir los comicios en algunas regiones, pero la coalición opositora exige su anulación total. La Unión Europea ha dado credibilidad a las denuncias de irregularidades en las legislativas serbias que dieron una amplia victoria al partido gubernamental y ha avisado de que el respeto a la democracia marcará el proceso de adhesión de este país a la UE. El nuevo gobierno de Polonia ha reemplazado varios altos cargos de los medios de comunicación públicos del país en un intento de poner fin al control político de los medios por parte de la anterior administración. Sin embargo, es una decisión que ha generado controversia en el país. Esta situación genera mucho estrés para personas que simplemente quieren hacer su trabajo y que además no ven ninguna razón para sucumbir al imperio de la fuerza, porque es la ley la que debe ser ese poder decisivo y no la fuerza física que podría saltarse el Estado de Derecho de alguna manera. La situación es difícil. La gente intenta apoyarse mutuamente. Algunas personas están mejor, otras peor, pero tampoco tenemos razones
para aceptar una situación en la que no hay una base legal para asumir la difusión de TVP Info y simplemente permitir que suceda. Como consecuencia de la decisión, algunas personas han salido a las calles para protestar contra los cambios. Proteger la gran televisión polaca es la mejor como es. ¿Cómo actúa este gobierno? Se apodera de los medios de forma gamberra. Es un golpe de Estado. Sin embargo, también hay muchos polacos que no están de acuerdo con las palabras de los manifestantes y aseguran que la radio y televisión pública no decía toda la verdad bajo el gobierno anterior. Los espectadores de TVP Info fueron manipulados durante muchos años, y esto ha sido comprobado por muchos investigadores de los medios. Incluso se ha convertido en el tema de muchos máster y tesis doctorales en Polonia. El defensor del pueblo también señaló ejemplos concretos de ello durante años. Por su parte, el gobierno polaco defiende los cambios como necesarios tras años de lo que tacha de propaganda. Son muy buenas noticias. La TVP ha dejado de emitir, ha dejado de practicar propaganda y odio. No nos hacemos cargo de TVP, sino que la restauramos y se la devolvemos a los polacos. Cumpliremos las promesas electorales. El cambio en la gestión y el perfil de los medios de comunicación públicos no fue una sorpresa. La coalición lleva tiempo anunciándolo. Pero la disputa entre ambas partes sin duda no terminará hoy. Decisión histórica para el fútbol mundial. La justicia europea cree que la FIFA y la UEFA infringieron el derecho comunitario al intentar bloquear la creación de una Superliga Europea. El veredicto llega tras años de encarnizado debate entre los organismos rectores del deporte y los principales clubes europeos, que quieren crear una competición que rivalice con la Liga de Campeones, la Champions League. La UEFA no ha anunciado su siguiente paso, pero A22, la empresa que representa a la Superliga, afirma que la decisión lo cambia todo. El tribunal ha abierto efectivamente la puerta a la innovación en el fútbol y los clubes pueden ahora debatir abiertamente y considerar propuestas para abordar los problemas más acuciantes del deporte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el más alto tribunal de la Unión Europea y, por lo tanto, esta sentencia no puede ser recurrida y allana el camino para la creación de una nueva y más emocionante competición a nivel europeo, en la que los clubes puedan determinar su propio futuro. La sentencia ha dictaminado este jueves que la UEFA, que supervisa el fútbol europeo, y la FIFA, que lo hace a nivel mundial, actuaron ilegalmente al amenazar con sancionar a los jugadores y clubes que se unieran al proyecto de la Superliga en 2021. Sin embargo, el tribunal no ha sugerido que la Superliga deba ser aprobada. En su lugar, los jueces han cuestionado los poderes fundamentales de la UEFA y la FIFA. Creen que deben deshacerse de las normas arbitrarias y abrirse a la competencia. La FIFA tendrá que replantearse algunas de sus prácticas y considerar más detenidamente cuáles son sus reglas. Lo mismo se aplica a la FIFA, pero también a otros organismos deportivos. En cierto sentido, nos hemos acostumbrado en Europa a esta pirámide o a esta estructura monopolística o casi monopolística por la que tiene una sola organización o conjunto de organizaciones dentro de la pirámide que establece las reglas para todos. Así que ahora habrá que replantearse muchas cosas y hacer algunos ajustes. La nueva propuesta de la Superliga deja atrás el plan original de crear una competición restringida a los 12 mejores clubes europeos y apuesta a una clasificación a través de las ligas nacionales, algo similar a lo que sucede en la Liga de Campeones. Por su parte, la UEFA tiene previsto ampliar la Liga de Campeones, mientras que la FIFA está renovando la Copa Mundial de Clubes. La Unión Europea ha llegado este miércoles a un acuerdo sobre la reforma de las normas fiscales que regulan el déficit y la deuda. El objetivo es garantizar que las finanzas públicas puedan restablecerse sin poner en peligro la inversión. Ha sido una negociación larga y difícil entre los 27 ministros de Economía de la Unión Europea, que sabían que de no llegarse a un acuerdo, las complejas e inflexibles normas del Pacto de Estabilidad, suspendidas desde hace casi 4 años por la pandemia y la crisis energética, volverían a aplicarse el año que viene. Las reglas son más creíbles y más realistas, porque responden a la realidad del mundo post-pandemia
la realidad de que ha habido un incremento muy significativo de los niveles de déficit y las ratios de deuda de todos los Estados miembros. Un pacto entre Alemania y Francia este mismo martes ha facilitado el acuerdo. La decisión preliminar alcanzada incluye muchas o casi todas de las principales demandas de Alemania, que contaba con un mayor número de aliados que Francia y, por tanto, mayor poder de negociación. Bruselas propone que los Estados miembros tengan su propio ritmo de ajuste durante un periodo de al menos 4 años para garantizar la sostenibilidad de su deuda. Pero introduce una serie de salvaguardias numéricas, una de ellas basada en la deuda y la otra en el déficit. Así que creo que el marco principal es mucho mejor. Pero por otro lado, el número de las llamadas salvaguardias o requisitos numéricos simplemente se añaden, lo que lamentablemente no permite que la sostenibilidad de la deuda sea el único foco. Pero también hay que cumplir algunos de estos requisitos numéricos simples. Pero en general, el nuevo conjunto de normas es una mejora en comparación con las normas existentes. Según el experto, uno de los principales puntos débiles de las nuevas normas fiscales es que no ofrecen un espacio para las inversiones verdes y digitales, a pesar de que son absolutamente necesarias, especialmente las primeras. La Unión Europea tiene que cumplir sus objetivos climáticos y para cumplirlos, casi todos los países de la Unión Europea tendrían que aumentar la inversión pública verde en torno a la mitad o el 1% del PIB en los próximos años. Pero las nuevas normas no hacen ninguna excepción para la inversión verde. Por el contrario, los países de la Unión Europea que tengan que gastar más en defensa podrían quedar excluidos del procedimiento de déficit excesivo. Emmanuel Macron defiende el controvertido proyecto de ley de inmigración y niega que marque un giro del gobierno hacia la derecha mientras se suceden las protestas. La norma destinada a reforzar la capacidad de Francia para deportar a extranjeros considerados indeseables fue aprobada por la Cámara Baja del Parlamento el martes. Esta ley, como he dicho, es para mí el escudo que nos faltaba. Hay que observar esta ley con su complemento europeo, que son las decisiones tomadas esta mañana por Europa, que nos permiten proteger mejor las fronteras europeas, un mejor registro, una mejor cooperación entre nuestras policías, el pacto de inmigración y asilo, exacto, y permitir acompañar a la gente más rápidamente y de manera más sencilla. El segundo objetivo del texto, señala Macron, es integrarse mediante el aprendizaje de la lengua y el trabajo. El proyecto de ley ha creado divisiones en el propio gobierno y entre los franceses. El ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, dimitió el miércoles para mostrar su oposición. Los críticos afirman que la norma imita, en parte, la vieja reivindicación de la ultraderecha de la preferencia nacional. Tengo la impresión de que estamos avivando el racismo. Creo que la inmigración enriquece a un país. Un techo es un derecho. Entre sus disposiciones, la nueva ley limita el acceso de los extranjeros a las prestaciones sociales. Secours Catholique denuncia una ideología del miedo y la amenaza en contra de una política migratoria de acogida. Los supervivientes del terremoto que azotó el noroeste de China están soportando temperaturas de hasta menos 14 grados en refugios temporales mientras intentan reconstruir sus casas. Casi 15.000 viviendas se derrumbaron en la provincia de Gansu y más de 87.000 personas han tenido que dejar sus casas tras el terremoto. Mientras tanto, los servicios de emergencia siguen buscando a los 12 desaparecidos en la provincia vecina de Qinghai, donde se produjeron deslizamientos de tierra como consecuencia del seísmo. Manifestaciones contra la política económica del presidente Javier Milei. Miles de personas protestaron en Buenos Aires por las medidas del gobierno, que ha comenzado el desguace del Estado argentino, imponiendo 300 reformas en un solo decreto. Así, Milei deroga leyes sin pasar por el Congreso, elimina decenas de controles estatales y habilita la privatización de empresas en su intento de reconstruir la economía, terminando con el endémico déficit fiscal. Hoy día, 4 de cada 10 familias argentinas viven por debajo del umbral de pobreza.
Alex Saab, un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, volvió a Caracas el miércoles tras ser liberado por Estados Unidos a cambio de la excarcelación de 10 estadounidenses y una veintena de presos venezolanos. Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre de 2021, acusado por el delito de conspiración para blanqueo de dinero. El miércoles volvió a la capital venezolana, donde fue recibido por el presidente Maduro en el Palacio Presidencial de Miraflores. En un comunicado, el Ejecutivo venezolano celebró la liberación de Saab, a quien reconoce como un diplomático venezolano. El intercambio de rehenes entre Estados Unidos y Venezuela también incluía la liberación de una veintena de presos políticos que se encontraban en cárceles venezolanas. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha visto obligado a defender las negociaciones con Maduro, ya que supone un cambio de política de su país. Está bien porque liberó a ciudadanos estadounidenses que habían sido retenidos ilegalmente y hemos hecho un trato con Venezuela de que tendrán elecciones libres. Hasta ahora lo han mantenido y eso es todo. Las conversaciones entre las administraciones de Biden y Maduro vienen como consecuencia de un esfuerzo más amplio de Washington para restablecer las relaciones con Venezuela. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados en nuestras redes sociales y a través de nuestra página web. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún Euronews Hoy. Ahora les dejamos con el vídeo No Comment, donde podrán ver cómo centenares de inmigrantes mexicanos se agolpan en la frontera con Estados Unidos. Que pasen un buen día. Oh, okay.